Comenzaba con náuseas, vómitos, fiebre, sensación opresiva en el pecho y terminaba en el hospital. Entonces, ¿qué es lo que había? Y dolor muscular. ¿Qué es lo que había pasado? Que el metronidazol impide la transformación del ácido acético y acumula acetaldehído. Y puede generar náuseas, vómitos, sudoración, taquicardia, etcétera. Entonces, claro, él no sabía que estaba recibiendo metronidazol. Y ella sí sabía que había efectos secundarios de metronidazol y se lo daba justo precisamente para que no tomara. Es el famoso efecto antabús. El antabús es un medicamento antiguo que condiciona al sujeto por el evento adverso a dejar de tomar, o sea, lo condiciona negativamente, ¿no? Porque genera mucho malestar y mucho dolor. También hay un efecto sobre el sistema nervioso central, medicamentos depresores, opioides, benzodiazepinas, etcétera. El alcohol, tengan bien claro, es un disolvente en realidad, es un disolvente graso, de las grasas. ¿Y qué cosa tiene más grasa en nuestro cuerpo? El cerebro y el hígado, pues. Y se metaboliza por el hígado. Entonces, si nosotros comenzamos a tomar, o sea, nos estamos disolviendo en cierta forma, o sea, las grasas. Entonces vamos a tener alteraciones en los neurotransmisores, vamos a tener alteraciones en el funcionamiento hepático. O sea, no es que yo me tomo un traguito y se acabó. Entonces hay muchos, por ejemplo, pacientes que tienen VIH y cometen la tontera de decir, no, como hoy día voy a tomar, entonces dejo mi medicamento. Debería ser al revés. O sea, yo tomo mi medicamento y no voy a tomar. Es lo que se debe hacer, es lo correcto. Con hierbas, la warfarina es el más emblemático, ¿no? Todo lo que contenga ácido, vitamina K, bloquea la warfarina. Entonces, ¿dónde está la vitamina K? Está en las verduras. Entonces, normalmente una persona que está anticoagulada por un problema cardíaco no suele comer verduras. Porque si come verduras va a interaccionar con la warfarina y la va a neutralizar y al final no va a funcionar la warfarina. También disminuye la biodisponibilidad en el caso de las hierbas, cladioxina, teofilina. Hay disminución de absorción en fármacos con plantas tipo el zen, la acacia zen, etcétera. Y hay un estudio que se hizo hace unos años atrás sobre la interacción de las hierbas, de ciertas plantas con los medicamentos antirretrovirales. Hay mucha gente que piensa de que va a mejorar la inmunidad porque toma ciertas plantas, ¿no? Lo que se descubrió es que las plantas que se evaluaron, estaba pues la hierba de San Juan, había una serie de plantas que se consumen mucho en Estados Unidos. De los 8 plantas que se estaban evaluando, 6 de ellas incrementaban el efecto adverso de los medicamentos antirretrovirales. Uno bloqueaba el efecto y el otro lo que hacía era potenciar, mejor dicho, se disminuía el efecto del efecto del medicamento. O sea, no lo anulaba, pero lo disminuía. Acá se ha observado, por ejemplo, clínicamente, midiendo cargas virales en pacientes con VIH cuando consumen maca. La maca está muy, disculpen la palabra, está realmente prostituida, porque este es un tubérculo que nunca debió haberse determinado, hablando de que es bueno para la potencia sexual y para los riñones y para no sé cuántas. O sea, si ustedes ven, la maca es la panacea, cura todo. Y eso se usa para venderlo. En realidad es un tubérculo, o sea, es un tubérculo que es un poco grasosa y más bien lo que sí puede hacer es incrementar la cantidad de colesterol en el individuo. Entonces hay que tener un poco de cautela. Y cuando se tomaba esto con ciertos medicamentos antirretrovirales, lo que hacía era bloquear el efecto antirretroviral y la carga viral se elevaba en sangre. Entonces, la maca es un medicamento que nosotros, por lo menos los que trabajamos con VIH, está proscrito. O sea, no trabajamos con maca, pues. O sea, no me tomas ninguna hierba mientras que tomes tus medicamentos antirretrovirales. Y esa fue la conclusión de lo que pasó en este estudio que se hizo por el Ministerio de Salud de Estados Unidos. Que al final, como no se conocía muy bien las interacciones de las hierbas con los medicamentos, preferir era, mientras que no tome el medicamento, que tome todas las plantas que le dé la gana. Pero en el momento que arranquen los medicamentos, se suspenden. O sea, no hay ninguna razón por la cual se tomen medicaciones para mejorar nada, simplemente, ¿no? Entonces hay una serie de medicamentos, entre comillas, naturales. Por ejemplo, los extractos, ¿no? Los famosos extractos. Eso es lo más antinatural que hay, pues. O sea, yo no sé dónde encuentro en la naturaleza extractos que tenga alfalfa, por ejemplo, un ramo de alfalfa con medio kilo de zanahoria y encima le meto ¿cómo se llama? Coliflor, le meto un kilo de coliflor y todo eso me lo pongo en un vaso. O sea, ¿dónde está en la naturaleza eso?
O sea, no existe, pues eso son invenciones humanas y es prácticamente es un golpe pues, de alimento que nos estamos dando. O sea, eso no tiene sentido, o sea, eso no es natural. Pues. Bien, las fibras dietéticas que disminuyen la absorción del acetaminofén, por ejemplo, el salvado de trigo y otras fibras, disminuyen la absorción de la dioxina. Bueno, la vitamina K, como les decía, brócoli, espinaca, otras hojas verdes que pueden oponerse. El alcohol la interactúa con antidepresivos, sedantes, la cafeína, el té, el chocolate. Mayor riesgo de efectos adversos con el uso de teofilina. Y tenemos, están clasificadas las categorías de interacciones de acuerdo del tipo A hasta la tipo D, dependiendo de la importancia clínica, ¿no? Si ha sido o no establecido, si los cambios son o con efectos adversos evitables, ajustando la dosis, o efectos severos sin efectos terapéuticos de difícil ajuste, por ejemplo la warfarina con antiinflamatorios. ¿No? O sea, si yo doy antiinflamatorio ibuprofeno, por ejemplo, con warfarina, lo que va a hacer es potenciar el efecto de anticoagulación. ¿No? Las 10 interacciones más frecuentes que requieren necesariamente ajuste de dosis es cuando yo uso diuréticos con digoxina, frecuente en cardiología. Diuréticos con antiinflamatorios. Los antiinflamatorios no esteroideos producen una disminución de la filtración glomerular. Por lo tanto, la urea y la creatina comienzan a elevarse y puede generar insuficiencia renal. Entonces, si yo uso diuréticos, puedo potenciar el efecto de generar insuficiencia renal por el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Igual pasa con la furosemida y los inhibidores o sea, los IECA de los inhibidores de esto es para la hipertensión, siempre me olvido es el costumbre de llamar IECA todo, que es el captopril, el enalapril, etcétera, ¿no? Y lo más frecuente es diuréticos, el sotalol, la codeína, que se usa también como antitusígeno y también como analgésico, pero más como antitusígeno. Cuidado en personas que están tomando sertralina u otros antidepresivos, porque a veces están tomando sus antidepresivos y le dicen quiero un jarabe para la tos y le clavan una codeína por vía oral, ¿no? Entonces lo que hacen es una fuerte interacción, ¿no? Los factores de riesgo para las interacciones son la polifarmacia, los cardiópatas, los pacientes que sufren de insuficiencia renal y son diabéticos, pacientes con VIH, pacientes que tienen neoplasias, que toman grandes cantidades de medicamentos para diversas cosas. Mayor edad, mayor riesgo, insuficiencia renal y hepática, por supuesto la automedicación que es tan común, que es la típica, no, no, doctorcito, me fui a la farmacia, pues me estoy tomando unas pastillas. ¿Cómo se llama? No sé, y el tipo está hecho una bola de ronchas. ¿Por qué? Porque el médico le dio un medicamento, pero el paciente no le avisó de que estaba tomando otros remedios. Entonces, ahí la denuncia no sé si es al médico o es al vendedor porque ni siquiera puedo decir que es el químico, es el vendedor de la farmacia, ¿no? Estos famosos productos por con hierbas, suplementos nutricionales, la gente a veces recomienda vitaminas como buenos, ¿eh? Tan bueno es, o sea, tan malo es que nos falte las vitaminas como que nos sobre. Entonces uno dice, no, tómate unas vitaminas, debe estar débil, dicen. Y lo que están haciendo es intoxicando al individuo, ¿no? Y bueno, hay gente que tiene polimorfismos genéticos, que genéticamente tienen problemas, ya se generan genéticamente ciertas reacciones adversas por presencia de estos genes, ¿no? Que no es muy frecuente. Bueno, esta es toda la interacción del fármaco con el alimento y la biodisponibilidad. Es una figura que va desde la ingesta, va desde el peristaltismo esofágico, el estómago, el intestino, cómo va la motilidad, si el tipo está en constipación, o sea, está estreñido o no, etcétera. Tenemos la masa corporal también que interfiere mucho, no es lo mismo darle medicamentos a un gordo que a un flaco, ¿no? El hígado, el riñón, ¿no? Se corrige esto de acuerdo a la función como se encuentre, la cantidad de tejido graso obviamente en los gordos y también el sistema inmune, o sea, cómo anda el sistema inmune, porque eso también puede variar la biodisponibilidad del medicamento. Por lo tanto, hay que tener en cuenta siempre revisar la información del fabricante. Si yo voy a dar un medicamento, por lo menos lo mínimo que voy a hacer es leer el inserto o leer de qué se trata, ¿no? No usar medicamentos antagónicos, asegurarnos bien en los insertos
A veces dice qué medicamentos no hay que dar con el medicamento que pensamos dar. Evitar las combinaciones en lo posible, ¿no? Y si hay dudas, siempre consultar. O sea, no quedarse callado y decir, no, yo creo que no va a pasar nada, ¿no? Todo contra buena gente. Le dan y le pasó justo al paciente, ¿no? Entonces, mejor es tener un poco de cautela con eso. Administrar los fármacos conjuntamente si se vigilan los parámetros del paciente de cerca. O sea, si yo tengo que dar medicamentos en conjunto, mejor lo observo. Sospechar de una interacción cuando aparecen signos y síntomas no correlacionados con la enfermedad actual. O sea, si yo conozco la enfermedad actual y aparecen cosas que no están dentro de ese contexto, entonces tengo que comenzar a pensar que el medicamento pudiera estar causando el evento. Prevenir la interacción dando tratamiento más sencillo posible con el menor número de medicamentos y evitar tratamientos sintomáticos. O sea, a veces, doctor, me duele la cabeza, paracetamol. Doctor, me duele el oído, ahí ya te doy ibuprofeno. Doctor, te voy a dar, tengo dolor muscular, te voy a dar orfenadina. El doctor, tengo problemas de visión, toma vitamina A. Entonces, cuando ven usted la receta, tiene 10 medicamentos. Y cada medicamento es para tapar un signo o un síntoma, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer lo más simple posible, ¿no? Vigilar luego adicionar los nuevos medicamentos, vigilar la modificación en la evolución, suspender, reducir, aumentar o sustituir el fármaco cuando aparezca la interacción, porque a veces es necesario dar el medicamento. Nosotros veíamos en pacientes con VIH en el caso de la acidobudina. La acidobudina se da en una dosis internacional de 300 miligramos cada 12 horas. Pero hay personas que hacen intolerancia o hacen problemas de anemia secundaria a la acidobudina y se le baja la dosis a 400 miligramos. Y con eso toleran perfectamente bien el medicamento, ¿no? Entonces se tiene que ajustar la dosis de acuerdo también a la persona. Vigilar al paciente en su función hepática o renal y tener también en cuenta las concentraciones sanguíneas del fármaco. Esto, por ejemplo, se ve mucho en anticonvulsivantes. Fenitoína es muy importante, carbamazepina también. Hay personas que a veces toman la fenitoína y no la metabolizan muy rápido, entonces tienen muy bajas concentraciones en sangre y comienzan a convulsionar, a pesar que están tomando la medicación. Entonces se va ajustando la dosis de acuerdo a la concentración del fármaco en la sangre. Esto es una bibliografía elemental básica que sería bueno que la tuvieran. Y finalmente, bueno, hay interacciones importantes. Lo más común, interacciones QT, fallo terapéutico por anticonvulsivantes, que es lo que habíamos conversado, las interacciones con alimentos, el sangrado con warfarina y los tuberculostáticos como rifampicina y cionazida, ¿no? Este intervalo QT, solamente para comenzar, este es un varón demente que toma loperidol, tiene una celulitis y le indican clínica ciprofloxacina, 2 días pierde conocimiento a los 2 días y le encuentran una arritmia cardíaca, una taquicardia ventricular polimórfica y fallece. Lo que ocurre es que este intervalo QT, que va desde aquí hasta acá, o sea, tiene una distancia determinada. Cuando se comienza a prolongar, comienza a incrementar el riesgo de arritmia, de una arritmia ventricular. De tal manera que el sujeto, al final, el corazón no es, a pesar que recibe el impulso, tiene el impulso cardíaco, no es un impulso válido, no funciona, no bombea sangre, el sujeto muere. El problema básicamente fue que hay una anormal prolongación del QT, que es dependiente de la frecuencia cardíaca también, y se ajusta a dicha frecuencia para su interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Que este sujeto comenzó a hacer la prolongación del QT y pronto se genera este tipo de arritmia. Finalmente va a la arritmia ventricular y no salió el sujeto. Entonces, hay interacciones metabólicas, hay problema congénito, hay la edad y el uso de más de dos medicamentos que prolongan el QT, ¿no? En este caso, tanto el haloperidol como la ciprofloxacina pueden generar, en las dos, generan una interacción que puede prolongar el QT y puede matar al sujeto. Entonces, son medicamentos de uso casi diario dentro de la medicina, ¿no? En pacientes con demencia se le da mucho haloperidol. Y también cuando hay infecciones se le da ciprofloxacina. Entonces hay que tener mucha cautela con lo que se está dando, ¿no? En el caso de los pacientes que tienen epilepsia, se le dio el ácido valproico y la motrigina
y se apareció un rash generalizado, ¿no? O sea, una alergia, se puso absolutamente eritematoso. Y el problema es que ambos medicamentos se metabolizan en el mismo lugar. En el caso 3, es un paciente que consume amiodarona, que es un antiarrítmico, y consume jugo de toronja. Y lo que ocurre es que hubo un empeoramiento de la fibrilación auricular y no hubo control de síntomas desde que salió del alta. O sea, sale del alta con la amiodarona, pero él tomaba el jugo de toronja y el problema es que no controlaba la fibrilación. Lo que ocurre es que la toronja disminuye 47% o sea, la absorción de la amiodarona. Entonces la toronja es un jugo que hay que tener mucha cautela. Felizmente acá en el Perú no se consume mucha toronja, pero en otros países sí. Y así como este alimento, también hay muchos alimentos que pudieran potencialmente interactuar con Por ejemplo, si para el acné están usando el ácido, la treitonina es una versión trans de la vitamina A. Y si el sujeto comienza a tomar también vitamina A, lo que va a hacer es una intoxicación por vitamina A, porque está tomando la misma vitamina A pero en versión cis, o sea, en otra colocación química, pero al final es vitamina A. Entonces lo que hace es una hipervitaminosis A. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque dicen, no, la vitamina A es muy bueno para la piel, dicen, ¿no? Y está tomando la treitonina y eso va a empeorar al paciente tremendamente, ¿no? Este es un paciente que 75 años con fibrilación auricular que le dan warfarina. Le hacen una endoscopía, le encuentran una úlcera esofágica con cándida y le dan fluconazol. Y después arranca con sangrado generalizado y fallece. Lo que pasa es que el fluconazol interactúa con la warfarina. Entonces hay que tener cuidado con esas interacciones. Parecen cosas comunes. Por eso es que yo les digo, mejor es que tengan ustedes, si no tienen estos celulares o un internet a la mano, aunque sea un librito que tenga interacciones y revisen. No se avergüencen de revisar la interacción. Porque más grave es que pase estas cosas, que son de cosas cotidianas, a que ustedes y les pase esto simplemente porque no consultaron. Mejor es consultar y estar seguros de que lo que van a dar es adecuado. La máxima interacción ocurre pues a las 2 semanas, ¿no? Bueno, si hay una pregunta, conversamos y si no, seguimos para la siguiente exposición. Gracias. Cierta frecuencia, mucho con frecuencia en nuestro país. Las mordeduras de arácnidos idofídicos. Lo primero es acordarse que la araña no pica, sino muerde. Entonces, cuando hablen de un problema de araña, es mordedura de araña, no picadura de araña. Igual que las culebras no pican, sino muerden. Bien, les presento la Loxoceles, la araña casera, y la Trodectus, la viuda negra. Esto está ampliamente diseminado en nuestro país. La Loxoceles laeta en realidad la variedad laeta está en Chile y Perú, la variedad reclusa en Norteamérica, la variedad gaucho en Argentina y la intermedia en Brasil. Pero todos son hermanos, ¿no? Son primos hermanos y tienen el mismo problema de venenos. La característica que es una araña depredadora, caza a su presa, el macho, la hembra generalmente se estanca en un sitio y se trata de anidar para capturar Tiene hábitos nocturnos, 1 centímetro de longitud, café parduzco, tiene un cefalotórax como cuerpo de violín, por eso le llaman también en otros lugares la araña violín, 3 pares de ojos en forma de triángulo, y 24% se encuentra en las viviendas rurales y 40% en viviendas urbanas. Macho y hembra. No es difícil saber quién es la hembra, ¿no? La hembra es la más grandaza. Las arañas es así. El pobre macho tiene que saltar y salir corriendo. En el caso de la viuda negra es más ágil que el macho y le da vuelta, pues se lo come, literalmente. Bien, 3 pares de ojos, acá están, nos miran fijamente. Se puede mimetizar muy bien la araña, ¿no? O sea, a veces no sacamos un cuadro que es la parte de atrás es como un cartón medio gris o medio marrón y está ahí la araña y no nos damos cuenta. El loxocelismo puede ser cutáneo o puede ser cutáneo visceral.
Si es cutáneo es local, si es cutáneo visceral es que el veneno ingresó a la sangre y comenzó a diseminarse, ¿no? La forma cutánea, que es el 83% de los casos, 84% de los casos, generalmente el sujeto tiene una lesión de un lacetazo, es algo que le ha hincado y le hace saltar porque el dolor es tremendo, ¿no? Rápidamente hay un aumento de volumen de la zona, el dolor puede ser indiferenciado, el prurito es local y se forma una placa libeloide, que es esto de acá, a las 48-72 horas. Cuando ocurre la mordedura, en un comienzo uno lo que ve es una especie de pequeña roncha. Y eso es algo que no le molesta a la persona mordida. Hasta que van pasando las horas o los días y se va dando cuenta que esa roncha va creciendo y se va convirtiendo en esto. Tiene una lesión central, oscura, una lesión clara, un halo claro, y después tiene un halo eritematoso. Todo eso se llama la placa libeloide. Entonces le llama la atención, le duele, pero le duele tremendamente, entonces va recién a la emergencia. Es raro que una persona vaya recién mordida por la araña, vaya a la emergencia. Regularmente van por lo menos después de 8 o 12 horas después, mínimo. Y el más frecuente es entre 1 a 2 días. Este ya es una mordedura ya un poco más prolongada. Ven, acá está el halo. Están las flechas indican el halo, el área eritematosa, y ya se comienza a formar vesículas y comienzan a necrosar la parte central. Y finalmente termina en esto. Se necrosa todo el área y esto tiene que ser reducido con cirugía y termina en injertos generalmente, ¿no? De piel. A estas alturas ya no hay dolor. Todavía acá hay mucho dolor. Lo que más le incomoda al paciente es el dolor que siente. La cutánea visceral, que es más o menos el 15-16%, una letalidad entre el 1 al 4%. Hay hemoglobinuria y hematuria a las 12 horas de iniciado. Lo que ocurre es que hay un fenómeno de hemólisis. Entra el veneno en sangre, hay una hemólisis, hay una gran hemólisis, y la hemoglobina comienza a ir hacia el riñón, a hacer eliminar el riñón, y eso genera un daño renal. El sujeto se pone ictérico por la hemólisis, es una bilirubinemia indirecta. Puede haber fiebre por el problema de la presencia del tóxico, y hay una insuficiencia renal por el problema de la hemoglobinuria y la hematuria. Y finalmente hay compromiso de conciencia por el daño renal, porque hay trastornos hidroelectrolíticos severos. Esto es generalmente cuando la araña ha mordido en un vaso. Los lugares más peligrosos para una mordedura de araña es el tórax. El tórax está muy bien irrigado. Entonces cuando muerden el tórax, entonces hay más chance de que ahí se pueda depositar el veneno y pasar a la sangre. Los flacos están menos protegidos que los gordos. Los gordos, como tienen la capa de la adiposa, entonces el veneno puede quedar en esa zona. En cambio, el flaco, la piel es más adelgazada y hay más presencia de vasos. Por lo tanto, es más factible que pueda morder un vaso la araña, ¿no? El tratamiento básicamente es analgesia en las formas cutáneas, porque el dolor realmente es tremendo. Antihistamínicos y corticoides. En realidad es medio dudoso el efecto de los corticoides y los antihistamínicos. Igual se ha propugnado el uso de la dapsona como un medicamento para utilización para la mordedura de loxoceles. En realidad también es bien dudosa el efecto, ¿no? Considerando que el paciente llega generalmente tardíamente. Pero sí, se da dapsona. Se suele dar dapsona cuando llega el paciente menos de 24 horas de mordido, ¿no? Si es que hay. Bueno, hay que tratar las complicaciones y poner el suero antiloxocélico. Y acá viene el gran punto, ¿no? El suero antiloxocélico es una mezcla de anticuerpos purificados y generalmente es un suero de tirolo de inmunoglobulinas concentradas que se obtienen por hipersensibilización en animales, especialmente en caballos. Entonces es un suero equino en realidad. Ahora, acá yo pongo que es útil hasta las 2 horas post accidente y pongo un signo de interrogación. En realidad hay una revisión realizada por el doctor Otaiza en Chile. Él es un infectólogo es un buen investigador, tiene mucho, es una persona muy valorada por sus trabajos. Y allá en Chile se formó un comité para evaluar la utilidad del suero antiloxocélico. Lo primero que demostraron es que no había ningún estudio caso control que demostrara que ese suero fuera realmente funcionante. O sea, todo está basado en opinión de expertos
y en experiencias anecdóticas, pero nadie ha hecho estudios sistematizados de la utilidad del suero antiloxosélico. La segunda cosa es que el suero antiloxosélico funciona mientras que el veneno esté suelto. O sea, si el veneno está ya enganchado en el tejido, ya no sirve, pues. Por lo tanto, si me llega un sujeto a las 12 horas, obviamente el veneno ya está instalado, pues. Ya no está circulando, sino está instalado en el cuerpo. Entonces, esto funcionaría teóricamente entre la primera y segunda hora, más tardar, teóricamente, si fuera esto útil, ¿no? Funcionaría, ¿no? Entonces hay algunos pequeños, muy pequeñísimos estudios con pequeños grupos de personas y en realidad es tangencial el beneficio del suero antiloxosélico. Lo que pasa es que no hay estudios pues grandes que puedan demostrar que esto realmente tenga una gran utilidad como muchas veces magnifican muchos médicos que piensan que el suero antiloxosélico es la panacea y ahí se acabó el problema. Entonces, y ellos lo que recomiendan es que el suero antiloxosélico se tengan que administrar solamente en hospitales con monitorización del paciente y en realidad lo ideal sería, ya que es un poco tangencial el efecto, de repente hacer estudios caso control que más adelante puedan demostrar si es útil o no realmente este suero, ¿no? Vean la cantidad de reacciones adversas que tiene, 6,5% de reacciones adversas, es bien frecuente. El escucho es bastante frecuente en sus eventos adversos, porque es un suero equino. Entonces esto va desde la enfermedad del suero hasta el shock anafiláctico. Entonces esto no se puede administrar en medio de una casa o de un consultorio, tiene que ser necesariamente un hospital. Y generalmente también la producción del suero antiloxosélico va a depender de las loxoceles, porque para eso hay que tener un criadero de loxoceles. Extraerles el veneno y eso administrar sobre el caballo. Entonces no siempre tenemos las loxoceles a la mano. No estoy hablando de una loxocel, estoy hablando de 10.000, 15.000 loxoceles. O sea, imagínense tremenda criadero de arañas. Y quienes fabrican esto normalmente son institutos nacionales de salud que no siempre tienen el suero antiloxosélico a la mano, ¿no? Por lo tanto, la disponibilidad en hospitales también es bien, digamos, medido, ¿no? No es muy frecuente. Sin embargo, si ustedes ven el manual, la guía nacional de la mordedura de araña, ahí dice que hay que poner el suero antiloxosélico apenas llega al hospital el sujeto, hay toda una... En realidad eso es no sé de dónde ha salido ese concepto, pero hay que tener mucha cautela con el suero antiloxosélico. Cuando ustedes leen la guía nacional y comparan con la guía nacional chilena, ese párrafo es idéntico. La única diferencia está que en Chile es solo si el sujeto es estrictamente necesario, podría colocarse el suero antiloxosélico. Acá en el Perú, ese párrafo que está idéntico, han borrado toda esa primera parte. O sea, simplemente dice colocar suero antiloxosélico. Entonces han borrado el podría. Y solo si es estrictamente necesario, ¿no? Entonces hay una serie de criterios para esto, pues. Entonces, a veces por liberarse del asunto legal, para que no haya el juicio, porque salen los periodistas a decir, médico asesino, no le puso suero antiloxosélico. Y el sujeto vino con una necrosis tremenda, pues. O sea, ya había pasado ya varios días. Entonces ya no sirve, pues, el suero. Y de hecho es lo que ha ocurrido en muchos de los problemas que han habido de mordeduras de arañas y fallecimiento, es que los pacientes han llegado tardíamente. Han estado en centros donde no había el suero antiloxosélico y finalmente cuando llegaron ya para diálisis o en mal estado general, con ya la enfermedad ya muy complicada y querían el suero antiloxosélico que lo único que va a hacer es complicar más el evento y no va a solucionar el problema porque el veneno ya fue utilizado. ¿Ves? El efecto depende de la oportuna aplicación, pues ataca el veneno que aún no actúa. Pero si ya actuó, pues ya no hay nada que hacer ahí. Y no hay ningún efecto cuando ya se disipó en el organismo. O sea, cuando ya el veneno ya se utilizó, ya pues se acabó el asunto. Ya no hay más suero antiloxosélico. Por eso pongo acá que no es la panacea. Eso es un aspecto más que puede ayudar al tratamiento. Lo más importante es estabilizar al paciente. La prevención, el aseo sistemático del sitio donde vive el individuo, sacudir las toallas y las ropas antes de usar. Si yo tengo un saco o una ropa que está colgada mucho tiempo en mi ropero, la saco y la sacudo, pues.
No es que estoy apurado y me pongo porque muchos de los accidentes es por eso. Cogen el saco, se colocan en el saco y de pronto ese grito y ya fue la araña que ha mordido. Porque la araña estaba anidada en la ropa que no usan hace tiempo. El saco o la casaca, ¿no? O el pantalón. Y siempre separar las camas de la pared, ¿no? Bueno, este es un poco el flujograma, historia de mordedura. Se puede colocar frío local, antihistamínicos, analgésicos. Una cosa que hay que recordar es que a veces no es fácil diferenciar si está o no infectada la mordedura. Recuérdense que las arañas no se lavan los dientes. Entonces, no es raro que se pueda infectar y además uno a veces se rasca y con la uña también inocula estafilococo. Entonces, a veces no sabemos exactamente si hay infección o no. Esto de acá puede irse si no hay problema, compromiso sistémico. Entonces se hace una observación, máximo hasta 48 horas se manda al domicilio, ya se controla por consultorio. O si hay compromiso sistémico y hay hemólisis, entonces acá hay que plantear el exorcismo cutáneo visceral, ¿no? Y pasa a la hospitalización. Si no hay compromiso sistémico y la herida es complicada, hay una rápida progresión en necrosis muy grande, etcétera, pasa también a la... Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver una paciente que una vez fue mordida o sea, en 3 ocasiones al mismo tiempo, por 3 arañas diferentes. O sea, 3 loxoceles diferentes. Entonces, salieron y mordieron. Simplemente todo el dorso, o sea, la espalda completa se necrosó. Una cosa espantosa era, ¿no? Eso terminó en un manejo larguísimo para los injertos de piel. Entonces, estos son los 3 escenarios, ¿no? Y recordar que cuando llegue la emergencia del paciente, lo primero que tienen que hacer es primero evaluar el lugar de la mordedura, el tiempo de la mordedura, obviamente cerciorarse que es una mordedura de araña, ¿no? Y la otra cosa es tomar simplemente un hemograma para ver si es que hay hemólisis, tomarle un examen de orina para buscar si es que hay una hemoglobinuria. Y la otra es tomarle una prueba de creatinina para ver si hay insuficiencia renal. Sobre todo si ha tenido ya tiene llegado con más de 12 o más de 24 horas de evolución, ¿no? La Trodectus mactans es la viuda negra, un color negro azabache. Realmente la araña es horrible. Asusta más que la Loxoceles. Aproximadamente 2,5 centímetros de largo, incluido las patas. Estas son Alan Pez que tiene como un reloj de arena, pero eso no es tan cierto. Acá tienen un tipo de lesión, acá otro tipo de marca, acá esta es la más típica. Pero esto es una gráfica en la cual presenta de diversas formas cómo tiene el pigmento rojo esta araña, ¿no? Así que es variable. Esta tiene forma de flecha, como algo así como sigue el camino. No se detenga, ¿no? Realmente son horribles. Predominantemente rural. Frecuente mordeduras en hombres de 10 a 39 años. Generalmente 95 en faenas agrícolas. Estas arañas están instaladas en los arbustos muchas veces y en agujeros en piedras. 5% entre los 0 a 5 años, en lugares donde se almacenan los productos agrícolas, en los dormitorios o labores de regadío nocturno. Y generalmente las mordeduras en extremidades inferiores y superiores. Esto es lo que en el sur le llaman la huilca, ¿no? La mordedura de huilca. Es la viuda negra, en realidad, la araña es el Ectrodectus. Entonces es un poco complejo porque estos animales, estos arácnidos están, a veces en un arbusto pueden haber, yo he visto hasta 12, 14 de estos arácnidos ahí puestos en el arbusto, ¿no? Entonces si uno pasa y no se da cuenta, son 10, 12 arañas que van a morder porque se van a sentir agredidas. Entonces se pueden imaginar el resultado, ¿no? La clínica se forma una mancha roja vinosa con 2 puntos equimóticos, aparece cefalea, hay sueño, hay un dolor débil en el sitio de mordedura que va aumentando en intensidad, aumenta la sensibilidad local, hay una piloerección, o sea, aparece la piel de gallina y comienzan a aparecer contracturas dolorosas, musculares, generalizadas en la pecadora y tienden a generalizarse. En las primeras horas puede aparecer taquicardia, hipertensión, arritmias,
sudoración, dilatación pupilar, espasmos musculares y astenia. Posteriormente, agitación, calambres, dolor abdominal, parálisis intestinal y puede haber muerte por fallo cardíaco, ¿no? Es similar el manejo realizado en los casos de mordedura por loxoceles. Eh, el veneno que tiene el Lactodectus es muy similar al de la víbora y el de la cobra. La cobra que es un ofidio venenoso de la India, ¿no? Solamente que si por el tamaño, o sea, la araña tiene 15 veces más veneno que la cobra, proporcionalmente al tamaño. O sea, si la araña fuera el tamaño de la cobra, tendríamos un arácnido con 15 veces más veneno que o sea, sea súper mortal para nosotros y para cualquier ser viviente, ¿no? Lo que pasa es que este veneno, igual que pasa con el otro, con el aloxoceles, es digestivo para ellos. O sea, matan paralizan a su presa, muere, pero a su vez esas sustancias es como un digestivo, no es como la salida para nosotros. Así que no es que se muerdan entre ellos y se mueren, ¿no? Sino simplemente se muerden y se comen. Con respecto al ofidismo, es un accidente provocado por inoculación de veneno de una serpiente del morder, más en zonas tropicales y generalmente en alturas menores de 3.000 metros. Acá en las serpientes nuestras viven entre 800 y 2.000 metros y hay 33 especies ponzoñosas. 9 son autóctonas y 24 restantes comunes a países vecinos, acá en nuestro país. Estos son los géneros que hay acá. Un poquito más adelante. Lo más importante es que estos animales cazan por la tarde, hora que están sus presas. Generalmente son roedores, ratones de campo. Se reproducen en primavera, son ovovivíparas. Ponen entre 12 a 16 crías. Y a los 20 bien nacidos, estas ya se desempeñan solas. O sea, sus colmillos ya tienen veneno. O sea, estas culebritas ya tienen veneno. Y generalmente lo que ocurre es de que estos animales están de cacería y cuando se ven obligadas a abandonar su hábitat natural o cuando el hombre lo invade, entonces ellas lo que hacen es defenderse. Por eso es que nosotros a veces caminamos por los arbustos y nos estamos metiendo en territorio de estos ofidios, que han salido a cazar, a buscar su alimento. Entonces nos muerden porque nos hemos metido en su área, la hemos amenazado. Ellos no muerden porque sean malas. Como ven en las películas a veces que no está la culebra que mire y que va a morder, ¿no? O sea, en realidad no es así, pues simplemente el animal está defendiéndose. El veneno es una secreción exocrina de las glándulas venenosas, tiene una función digestiva también y defensiva, inmoviliza presas, las mata e inicia la digestión. 25% de sólidos totales, que son polipéptidos y proteínas, y que ocasiona los efectos biológicos ya descritos. Tiene una gran concentración que confiere una gran viscosidad, el veneno es medio espeso, es medio elástico, ¿no? Hay sustancias orgánicas de bajo peso molecular también, como aminoácidos libres, aminas biógenas, compuestos inorgánicos y carbohidratos, etc., ¿no? Esto es lo que hay acá. Tenemos el género Botrops, tenemos la Lachesis, la Lachesis muta muta, que es el oro machaco, el Crotalus y el Micrurus. Y estas son las acciones de sus venenos. En realidad son venenos, tienen ciertos efectos específicos. Proteolíticos, vasculotóxicos, nefrotóxicos. Este grupo, la lachesis, el oro machaco, es proteolítico, coagulante, vasculotóxica y es vagal. Se agrega diarreas, hipotensión, se agrega también desmayo. Y el Crotalus, coagulantes, neurotóxicos, miotóxicos, nefrotóxicos, vasculotóxicos, ¿no? Y el Micrurus, neurotóxico. Estas proteínas tienen un alto poder antigénico y por esa razón es que se comenzó a generar los sueros para generar anticuerpos neutralizantes. Se vio que en humanos que habían sido mordidos se generaba inmunoglobulinas M detectable los primeros 2 días, después de la mordedura y después bajaba a los 20 días. Y había IgGs que aparecían 10 días de la mordedura y después persistían hasta 80 días. Entonces con esta observación se comenzó a generar estos sueros.
Aparte de eso, estos también igual que las arañas no se lavan los dientes, así que tienen una flora microbiana muy, muy variada. Morganella morganii, Escherichia coli, Providencia, Streptococcus grupo D, Clostridium y bacteroides. La mayor parte de los accidentes ocurren en la región amazónica, 90% es Botrops, especialmente el Atrox, que es el jergón, ¿no? Loreto, Ucayali, Huánuco, Cusco, Pasco y Madre de Dios ocurren la mayor cantidad de accidentes. Y en las costas tenemos el Botrops pictus, el jergón de la costa, que crece acá en el valle del río Chillón, que ya cada vez hay menos porque hay mucho cemento y la pobre culebra tiene que irse con sus maletas a otro lado. A este paso ya no va a quedar nada. Frecuente en Lima, Ica, Piura, Lambayeque, ¿no? Esta es la distribución del Botrus pictus, acá está en la costa, nuestra costa. El Atrox, esta es su región, y bueno, el pictus está en esta zona de acá, pero este es el Atrox. El loro machaco, la Chesis mutamuta, también en la misma zona, se sobrepone sobre el Atrox. Y el Crotalus, que es el cascabel que crece en la zona de Puno, en la zona de Sandia, también en el sur de Cusco, que es la prima hermana del cascabel de Texas. ¿Ha visto la película de Cowboys? A veces está el cowboy caminando y se escucha el ¿no? Esa es la prima hermana de esta, ¿no? Allá también pasa lo mismo, están caminando y escuchan la sonaja, ¿no? Suena para ahuyentar para ahuyentar, o sea, atrae a la presa o para ahuyentar al que quiere atacar. Botrus pictus, este es el jergón de la costa, lo que pueden encontrar en el río Chillón. En otra toma, mirándonos muy feo. Botrus atrox, terrible. Este animal llega a medir hasta más de 2 metros. Así que literalmente si yo por lo menos si me encuentro con uno de estos animales me hago la pila simplemente. O sea, es terrible porque es tremendo animal. Es más, si el mordido dice el animal tenía más de 2 metros de largo, lo primero que yo tengo que pensar es que ha sido Botrus atrox, porque es el animal más grande. Si es más chico ya es cualquiera de los otros. Pero 2 metros es un animal grande, ¿no? Crotalus es el cascabel, acá lo ven. Acá está su... Y este color no es por gusto. Si ustedes se van a las zonas donde crecen están estos ofidios, el terreno es medio terroso. Entonces se confunde con el color de su piel, de sus escamas. El chuchupe, perdón, estaba equivocando de la... Feísimos, temibles. El accidente botrópico, como ya explicaba, es proteolítico. Casos graves puede haber vesículas o ampollas o contenido seroso y hemorragia y choque. Es una mordedura. En realidad, cuando ocurren estas mordeduras en la selva son un poco problemáticas porque ocurren en la selva. Y transportar al paciente desde la selva hasta el centro de salud son a veces horas, muchas horas. Y a veces la persona son dos nomás, o sea, uno que en pocas horas no va a poder caminar y el otro tiene que cargar a través de la selva a ese sujeto para llevar a un centro de salud. Y el centro de salud por lo general no está armado para poder soportar a uno de estos pacientes. Entonces hay que llevarlo a un hospital regional o llevarlo a un hospital de mayor complejidad. Mientras tanto las horas van pasando. Entonces cuando ya llega al hospital, realmente el área donde fue mordido está realmente deshecho, ¿no? Ya está el veneno implantado generalmente en el organismo. El accidente lachésico, proteolítico coagulante, similar al accidente botrópico, pero además hay un síndrome de excitación vagal con diarrea, bradicardia y hipotensión arterial. Esta es la mordedura. Llega después de varias horas, pues, entonces esto ya está lesionado, ya comenzó la proteólisis, la destrucción, ¿no? de los tejidos. Comparen con la otra pierna, ¿no? El accidente crotálico, necrótico, mionecrótico, facies miasténica con tosis palpebral, oftalmoplejía y parálisis de los músculos oculares, ¿no? Ven, aparte de tener la mordida, tienen una
una mirada, o sea, no mueven los ojos, ¿no? Hay problemas de parálisis. Se parece mucho a la miastenia. Hay también problemas de coordinación, problemas de movimiento. ¿Cómo podemos diferenciar los ofidios venenosos de los no venenosos? Porque cuando uno ve pues una culebra, piensa, se imagina pues en las todas venenosas. Tenemos las solenoglifas, que son las venenosas, que tienen estos colmillos, que son huecos y acá tienen una glándula. Y las aglifas, que no son venenosas, cuyos dientes son parecidos a las dentaduras de los tiburones, ¿no? O sea, se salen y vuelven a crecer otra vez por un tema de piel. Pero cuando muerden, por ejemplo, muerden a un niño, ustedes van a ver las lesiones de mordedura, pueden ver las lesiones de mordedura si es que hay una mordedura, y el niño va a describir que fue mordido por una culebra. Entonces los adultos es difícil describirla. Si pescan al ofidio, entonces pueden diferenciar. Entonces tienen este colmillo y tienen este tipo de dentadura. La otra cosa es la foseta termorreceptora, ¿no? Con esto captura la temperatura, o sea, este ofidio es capaz de poder distinguir por temperatura la distancia de su oponente. Entonces, eso le sirve como una especie de sonar, o sea, puede captar la distancia y puede calcular los movimientos que va a hacer para capturar a su presa, cosa que no tiene las no venenosas. La otra cosa es la cabeza es triangular en las venenosas. Las no venenosas son cabezas ovoideas. Lo que pasa es que acá es ovoideo, pero acá tiene una pigmentación que da la imagen del triangular. Entonces confunde al atacante, lo confunde, entonces prefiere no meterse. Es una manera de hacer camuflaje, ¿no? De poder evitar ser atacado. Pero en el caso de las venenosas no es si es triangular 100%. La otra cosa es la pupila. Esta pupila alargada son verticales. Acá es vertical, pero es un poco redonda, ¿no? Y no va de extremo a extremo como pasa con las venenosas. O es redonda totalmente. Por eso es que cuando ustedes ven estas serpientes, son unas miradas como salvaje, ¿no? Una mirada extraña, y es porque tienen esta pupila alargada, ¿no? Y finalmente son las escamas. Las escamas de las serpientes venenosas, o sea, ustedes las palpan y cuando no van en contra, o sea, a favor de la escama, sino en contra, se pueden levantar las escamas, ¿no? Como la del pescado, se va levantando. En cambio, las escamas de la serpiente no venenosa son lisas. Ustedes pasan y es como es como ¿cómo se llama? Digamos, estas cuerinas de estas maletas ¿no? Estas imitaciones de cuero que ustedes palpan, sienten igualito. Es una cosa, ¿cómo se llama? Lisa, ¿no? La escama no se sale, como pasa con las venenosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer como primeros auxilios? Primero, mantener en reposo y evitar la deambulación para evitar mayor absorción del veneno. La segunda cosa es no poner sangría, o sea, no hacer sangría ni torniquetes, que pueden agravar las lesiones. En el caso de los celápidos y otras especies cuyos venenos sean exclusivamente neurotóxicos, se puede intentar estos procedimientos. O sea, si es que yo tuviera la certeza de que estoy frente a un veneno neurotóxico. Lamentablemente, por lo general, muerde la serpiente y se va. Entonces es muy complicado. Entonces, por lo general, se prefiere no hacer el torniquete. La otra cosa, por favor, no se les vaya a ocurrir hacer esa famosa cosa de cortar con el cuchillo y chupar el veneno, esa vaina como ven en la televisión, ¿no? Porque eso no, lo que van a hacer es infectar más la... Recuerden que esos colmillos entran 2-3 centímetros al interior, o sea, no van a hacer un corte de 3 centímetros al músculo. O sea, uno generalmente hace un corte superficial y chupa, ¿no? Uno dice, ya estoy chupando el veneno. Mentira, lo que están haciendo es contaminar más la herida. Y la están abriendo, o sea, la están poniendo peor de lo que estaba. Hay choques eléctricos, métodos similares que no han funcionado y no se recomienda su uso. Tampoco la crioterapia ni el uso de hielo local.
como pasa por ejemplo con los arácnidos, que la sangre sí puede funcionar, le digo, el frío sí puede funcionar. Sí es posible identificar la serpiente agresora, pero ojo, no ir a cazarla, pues. Porque hay creencias que si cazan a la serpiente, entonces matan a la serpiente y ya se acabó el veneno, ya está contrarrestado. Y no es así, pues. No emplear el gluconato de calcio ni la heparina por el tema de la anticoagulación. Y lo más posible llevar a un servicio de urgencias que sea de una complejidad regular como para poder manejar a este paciente. Limpiar la zona con agua y jabón, desinfectarla y la valoración del suero antiofídico se ve en forma individualizada. Los venenos han sido medidos también por miligramos. O sea, no es que entra cualquier cantidad de veneno, ¿no? Entonces hay un estadio clínico 1, 2 y 3, de acuerdo a la severidad, y acá pueden ver la cantidad aproximada de veneno inoculado, ¿no? 100 miligramos, 200 o 300 miligramos. Obviamente, mientras más grande la serpiente, más grande va a ser la cantidad de veneno que va a entrar, pues, ¿no? Entonces, acá están los hallazgos clínicos, dolor, edema, puede haber en la zona de mordedura, puede haber lo anterior más flictenas, y puede haber en la forma más grave, lo anterior, más necrosis, hematemesis, melenas, hemorragia y shock. Esto va a depender de cuántas horas llega la persona. Por lo general, como le digo, si es en selva, no es inmediato, sino llega después de muchas horas. Se toma el tiempo de coagulación y sangría, hay que ver cómo está la función renal, el hemograma, si hay hemólisis o cómo están los leucocitos, sedimento urinario, controlar signos vitales, miembro afectado en alto, dar analgésicos porque duele también como el diablo, ansiolíticos porque el sujeto está extremadamente ansioso. El lugar se debe mantener limpio. Profilaxis antitetánica. Recuerden, Clostridium está dentro de la mordida de la serpiente. Hidratación y transfusión si que fuera necesario. Se usan antibióticos terapia de amplio espectro, siempre por la posibilidad de la infección. Corticoides reservados para el edema. Accidentes crotálicos se puede requerir diálisis si es que hay daño renal. Y por el apídico sin tratar el uso de neostimina, ¿no? En realidad, esto es en caso de que la cosa fuera muy grave, pero más que la neostimina, el sujeto va a estar probablemente en problemas de arritmia cardíaca y otros problemas de sepsis y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por producto de veneno. La aplicación del suero es específico para cada tipo de envenenamiento, o sea, para cada tipo de ofidio. Se aplica una sola dosis por vía subcutánea o endovenosa. No se recomienda mucho la infusión. En casos de hipersensibilidad se usa la vía intramuscular y previamente se usan antihistamínicos parenterales. Obviamente, si es una gran cantidad de veneno, pues van a tener que usar infusión porque no queda otra. La aplicación es precoz, siempre en la primera hora producido el accidente. Ese es el problema, que cuántos accidentes de estos tipos llegan a la primera hora. Si no hay evidencia sobre si fue una víbora venosa el atacante, se resuelve la sueroterapia y observar al paciente, porque también este veneno el suero, digamos, tiene muchos efectos secundarios. Hay el suero antibiotrópico polivalente, lo que hay acá en el Perú, contra el Atrox, ¿no? El Castelnaudi, el Brasili, etc. Y el antilachésico monovalente para la lachesis muta muta, ¿no? Se concentra con una concentración de 10 a 45 miligramos y ahí pueden haber reacciones inmediatas como anafilaxia y también enfermedad del suero y dermatitis alérgicas. Entonces no es una cosa que esté libre de efectos. Hay pruebas de sensibilidad, a veces es necesario, si es que el sujeto llegó al tiempo. Es una décima del antisuero, se pone subcutáneo en la cara anterior del antebrazo. La prueba positiva, si hay una pápula con una roncha que aparece, ¿no? Y comienza a extenderse, y si solamente es la ronchita, una cosa pequeña, o no hay ninguna lesión, se considera que no es alérgico. Se sensibiliza de esta manera, esto está en los libros, lo pueden encontrar. 15, 30, 45, 70, 75 y 90 minutos. O sea, se va administrando el antihistamínico y se va poniendo la dilución por vía subcutánea o intramuscular. Y
Estos son los sueros que hay, ¿no? El antibiotrópico, el acésico, el crotálico, monovalentes, específicos para cada uno de los ofidios. En muchas zonas de la selva tiene mucho aprecio al polivalente, al que tiene, ¿no? Y hay uno que se fabricaba que tenía un poco de todo. Es como una ensalada mixta. En realidad no cubre bien todo. O sea, lo ideal es dar el monovalente, ¿no? O sea, traté de identificar la serpiente y darle el monovalente. Esta es la bibliografía, sobre todo lo del Ministerio de Salud, por favor revísenlo. Es muy interesante la bibliografía que tiene el Ministerio, que ha enviado ha hecho esta revisión y ha hecho una serie de normas y guías que son sumamente interesantes, son muy completas y sobre todo que son acá de nuestra propia epidemiología, ¿no? Bueno, muy agradecido. Gracias por su paciencia.